Se nota en la lectura de Isis sin velo que la señora Blavatsky tiene un muy especial interés en demostrar, por medio de la documentación que va reuniendo, que a lo largo de la historia ha habido una tradición o la tradición de una enseñanza que mientras por un aspecto simple y sencillo se expresaba a las multitudes a través de las grandes religiones, de las religiones nacionales, por otro aspecto esa tradición se mantenía en escuelas de misterios, apartada de la vista de los profanos. Algunos autores llaman a ese hilo dorado de enseñanza que viene de la más remota antigüedad y se perpetúa hasta nuestros días, simplemente como la tradición. De cualquier modo podemos comprender que es la tradición esotérica o la tradición iniciática. Veamos el significado de la palabra iniciación tal como nos lo transcribe Blavatsky en un fragmento de sus libros. Iniciación, palabra derivada de la misma raíz que el latín initia, que significa los primeros o fundamentales principios de una ciencia. La práctica de la iniciación o admisión en los sagrados misterios, enseñados por los hierofantes o sabios sacerdotes de los templos, es una de las más antiguas. Se practicaba en todas las antiguas religiones nacionales. En Europa quedó abolida con la caída del último templo pagano. Al presente no existe más que una sola clase de iniciación conocida del público. Al presente no existe más que una sola clase de iniciación conocida del público, y esta es la iniciación en los ritos masónicos. Como mañana debo explayarme sobre la masonería, no voy a hacer comentarios ahora. En los florecientes días de la antigüedad, los misterios, según los más grandes filósofos griegos y romanos, constituían la más sagrada de todas las solemnidades, así como la virtud más benéfica y altamente estimulada. Los misterios representaban el paso de la vida mortal a la muerte finita y las experiencias del alma y espíritu desencarnados en el mundo de la subjetividad. Los misterios, repito, representaban el paso de la vida mortal a la muerte finita y las experiencias del alma y espíritu desencarnados en el mundo de la subjetividad. De modo que podemos avanzar y ver la definición de misterios que encontramos en algún libro de la señora Blavatsky. Misterios. En griego, teletai. Consumaciones, ceremonias de iniciación o misterios. Eran unas ceremonias que generalmente se mantenían ocultas a los profanos y a las personas no iniciadas. Profano es una palabra que significa el que está del lado de fuera de las puertas del templo. El profano era el que sí tenía interés y reunía las condiciones, golpeaba desde el lado de fuera de las puertas del templo para que ellas se abrieran y tuviera lugar la iniciación. Eran unas ceremonias que generalmente se mantenían ocultas a los profanos y a las personas no iniciadas, y durante las cuales se enseñaba, por medio de representaciones dramáticas y otros métodos,
el origen de las cosas, la naturaleza del espíritu humano, las relaciones del espíritu con el cuerpo y el método de su purificación y reposición a una vida superior. Esas representaciones dramáticas dieron origen al teatro en la antigüedad. Ustedes, si hurgan en la literatura española, se van a encontrar que hasta Calderón de la Barca había dramas místicos que se llamaban misterios. Eran representaciones que se daban en el atrio de los templos. Y esas representaciones tenían el carácter de alegorías y eran una resultante que todavía quedó hasta la Edad Media de los misterios o representaciones de la antigüedad. Los antiguos tenían una clase de teatro profano y una clase de teatro sagrado. El teatro era entre los griegos y entre otros pueblos de la antigüedad algo de carácter sagrado y se decía que se iba a una representación teatral para que se operara una catarsis. Ustedes conocen el significado de la palabra catarsis, que groseramente podríamos traducirlo como purga, pero que significa purificación. El teatro era un espejo de la vida, y era un espejo del alma, y era un espejo del verdadero ser. Lo que no estaba claro en nuestros procesos y lo que no veíamos claro en nosotros y en la naturaleza se representaba en el escenario para enseñar al espectador. Luego el espectador veía el propio drama de su existencia, veía la razón fundamental de su existir, de su estada en la tierra, de su paso por esta vida como una vida de aprendizaje. Y viendo con claridad lo que se representaba en el escenario, ponía claridad sobre sus propios contenidos y sus propios procesos. Porque no siempre vemos claro, aun cuando tenemos buena voluntad, y a veces la página de un libro, algo que escuchamos, algo en especial aclara todo un panorama y a partir de ahí decimos, ahora ya estoy seguro, ahora se me hizo la luz, se me hizo la claridad. El teatro, en este sentido, las representaciones de tipo sagrado, siempre tenían la misión de enseñar y de enseñar no solamente procesos de la naturaleza exteriores al hombre. Gran parte como el mito de Orfeo y Eurídice y otros grandes mitos, el mito de Dionisos o Baco, eran representaciones de toda la evolución humana, mientras el alma vivía aquí en el cuerpo físico y en la vida post-mortem. La ciencia física, la medicina, las leyes de la música, la adivinación, se enseñaban todas ellas de la misma manera. El juramento de Hipócrates no era más que un compromiso místico. Los sagrados misterios eran celebrados en los antiguos templos por los hierofantes iniciados para provecho e instrucción de los candidatos. Los misterios más solemnes y secretos eran seguramente los celebrados en Egipto por la compañía de guardadores del secreto, como denomina Bonwick a los hierofantes. Maurice describe muy gráficamente su naturaleza en breves líneas. Hablando de los misterios que se celebraban en la isla Philae, una isla del Nilo, dice que en estas sombrías cavernas los grandes y místicos arcanos de la diosa Isis eran revelados al aspirante, mientras el solemne himno de iniciación resonaba en toda la larga extensión de esas recónditas profundidades de granito. La palabra misterio deriva del griego muo, cerrar la boca, referente al sigilo, al secreto iniciático. Y cada símbolo relacionado con esos misterios tenía una significación oculta. El lenguaje del símbolo, el lenguaje de la alegoría, que todos sabemos que un símbolo es una representación simple para el profano, pero es un
un caudal, un depósito de experiencia y un lenguaje especial para el iniciado que tiene la clave del símbolo. Podemos dibujar un círculo y dentro un triángulo y el profano dirá que es una fantasía geométrica, pero el iniciado que conoce la significación del círculo por un lado, del triángulo por otro y del triángulo inscripto en el círculo, se dará cuenta que estos tres símbolos le están narrando a él importantes aspectos de la evolución cósmica y de la evolución humana. Según afirmaba Platón y muchos otros sabios de la antigüedad, los misterios eran altamente religiosos, morales y benéficos como escuela de ética. Los misterios griegos, los de Ceres y Baco, eran sólo imitaciones de los egipcios. Los grandes filósofos iniciados de Grecia iban a Egipto a iniciarse. En breves palabras, los misterios eran en todos los países una serie de representaciones dramáticas en las que los misterios de la cosmogonía y de la naturaleza en general eran personificados por los sacerdotes y neófitos que desempeñaban el papel de diferentes dioses y diosas, repitiendo supuestas escenas, alegorías de sus vidas respectivas. Estas eran explicadas en su sentido oculto a los candidatos a la iniciación e incorporadas en las doctrinas filosóficas. Hasta fines del siglo pasado y principios de este siglo, las escuelas de misterios, los misterios iniciáticos en todos los países, fueron degradados por la corriente religiosa de investigadores. Yo estaba repasando, buscando un dato, un libro muy completo, muy ilustrado, acerca de los misterios de las escuelas mistéricas en todos los países en la antigüedad, y el autor amontona la opinión de que los misterios en la antigüedad eran una secuela continuada de corrupción. Los misterios egipcios, de la India, de Grecia, del mundo romano, eran bacanales, eran sitios de degeneración de las costumbres más pervertidas, según este autor, podían encontrarse en estos misterios. Eso fue una corriente muy fuerte. A pesar de que Platón, a pesar de que Plutarco, a pesar de que Ovidio, Apuleyo, Amonio Sacas, Jámblico, Porfirio, todos los grandes de la antigüedad digan haber pertenecido a esos misterios y que esos misterios eran puros, morales y que los elevaban espiritualmente al mismo tiempo que les daban sabiduría. A pesar del testimonio de los más grandes hombres de la antigüedad, hubo esa corriente adversa a los misterios, como hubo una corriente adversa al platonismo. Eso tiene que ver porque en los misterios enseñaban gran parte de los dogmas que luego el cristianismo adoptó para su teología. Pero ahora hay otra corriente más seria. Tenemos que agradecer no solo a Mircea Eliade, sino a otros autores que siguen la línea que comenzó Elena Blavatsky, que no hacen otra cosa que seguir la línea comenzada por Elena Blavatsky, que han investigado con más seriedad los misterios, han ido a las fuentes. Por eso Ferrater Mora, que es de extracción, por cierto, católica, y es uno de los pensadores más grandes contemporáneos, en su diccionario filosófico habla repetidamente de los misterios y lo hace con todo respeto. En relación a los oráculos caldeos, hay un fragmento que yo ya les leí y les voy a volver a repetir del diccionario filosófico de Ferrater Mora. Dice que esos manuscritos, conocidos como oráculos caldeos, fueron redactados en el siglo II de la era cristiana,
pero resumen la enseñanza iniciática de algunos centenares de años antes de la era cristiana. Pueden ser definidos como misterios que no se limitan a la prescripción de una serie de ritos. Esas escuelas de misterios no solamente hacían rituales, sino que implican, dice Ferrater, una doctrina sobre el universo y en particular sobre el puesto del alma en ese universo. Común a todos estos misterios filosóficos era la idea de que el alma había vivido anteriormente en un lugar celeste y que de allí descendió o cayó a la tierra después de atravesar una serie de círculos. Es la doctrina universal de la caída del alma, es la doctrina universal de que el alma que anida, que es el mismo ser humano, viene de un mundo, se ilusiona con este mundo, pero cuando experimentó este mundo siente la nostalgia de que hablaba Platón. Nos dirá este filósofo, el más grande de los filósofos desde esa época en adelante, que detrás de toda experiencia humana senciente hay saciedad y hay una búsqueda de algo más, porque nada de este mundo le dará nunca satisfacción ni felicidad auténtica al hombre. El hombre puede dominar este mundo y se sentirá insatisfecho porque esta no es la finalidad de su peregrinación. Él viene de otro lado y tiene que dirigirse a otro lado. Esta es la reminiscencia y la nostalgia de que nos habla este extraordinario psicólogo que era Platón. Común, repito, a todos estos misterios filosóficos era la idea de que el alma había vivido anteriormente en un lugar celeste y que de allí descendió a la tierra después de atravesar una serie de círculos. En los estudios de la moderna teosofía hablamos de las cadenas y rondas refiriéndonos a estos círculos. Mezclada con la materia, el alma, su destino consiste en regresar a su lugar originario, a cuyo fin debe purificarse de toda mancha. Hay una imagen muy hermosa de la abeja que engolosinada come su propia miel, se le pegan las patas y cuando quiere remontar vuelo no puede. Entonces ella debe lamer la miel que la aprisiona de sus patas para recuperar sus movimientos, su libertad y emprender el vuelo. Su destino consiste en regresar a su lugar originario, a cuyo fin debe purificarse de toda mancha. Y observen esto, que es lo que encontramos en Ferrater Mora en su diccionario filosófico. Los símbolos y los ritos constituyen la explicación de este destino y a la vez el camino para la liberación de la morada terrestre. Voy a volver a leer. Los símbolos y los ritos de todas las escuelas mistéricas constituyen la explicación de este destino, del destino del alma. Las grandes ceremonias y los grandes rituales, además de explicar el universo, explicaban la caída del alma y su regreso posterior a la fuente, su retorno al origen. Los símbolos y los ritos constituyen la explicación de este destino y a la vez el camino para la liberación de la morada terrestre. Es muy común que el que ignora estos detalles se pregunta ¿a qué tanta ceremonia en las religiones? ¿A qué tanto rito iniciático? ¿A qué tanto ceremonial en escuelas semi-esotéricas o esotéricas? El sistema de iniciaciones, grados en la masonería, en otras instituciones. Todos esos rituales son representaciones físicas para hacer comprensible a la mente humana el proceso verdadero de toda la evolución del alma. En su estado de involución, en su estado de experimentación en lo más profundo de la materia y en su estado de retorno, de regreso a través de las purificaciones
y de los distintos grados iniciáticos. Por eso las enseñanzas, nos dice Ferrater Mora, que pueden condensarse, sintetizarse de los oráculos caldeos, son descripción del universo como formado por círculos concéntricos. La teoría circular concéntrica del universo era famosa en la antigüedad, el sistema heliocéntrico, todo esto, y nosotros lo estamos viendo porque estas enseñanzas son muy antiguas, centenares, miles de años antes que Copérnico, que Galileo. Descripción del universo como formado por círculos concéntricos del alma, como ser descendente y ascendente, de la materia como prisión, mancha y escuela, de los astros como divinidades a las cuales incorpora el alma después de las purificaciones en que regresa a su patria originaria. Sobre la universalidad de los misterios, la señora Blavatsky ha escrito no solo en sus libros, sino en gran parte de su literatura. Quisiera ilustrar un poco, especialmente a aquellas personas que hacen por primera vez su acercamiento a las ideas teosóficas. La sociedad, como lo he dicho en otras oportunidades, la sociedad teosófica fue creada en 1875 y entre sus objetivos estaba el estudio comparativo de todo el saber filosófico, religioso y científico, especialmente de la antigüedad, las religiones y sistemas comparados de la antigüedad. No había una literatura cuando la sociedad teosófica fue creada, no había libros de teosofía y se utilizaban los libros de los filósofos más preclaros o los manuscritos o libros sagrados de todas las corrientes de la antigüedad. Así es que Blavatsky escribe 2 años después de fundada la sociedad, en 1877, su primer libro, Isis sin velo. Entre ese primer libro, en 1877, y su segundo libro, en 1888, este segundo libro fue La doctrina secreta, pasan 10 largos años en que la señora Blavatsky no dejó de escribir nunca. En realidad ella puede decirse que pasó más de 1/3 de su vida sentada escribiendo, porque dirigía 2 revistas de las cuales era colaboradora y gran parte del material era escrito por ella. Además escribía para periódicos de todo el mundo porque se ganaba la vida como escritora. Ella escribía narraciones de sus viajes, narraciones ocultistas, narraciones sobre temas místicos y todo ese material configura una abundante cantidad de literatura que ahora un teósofo que fue sobrino nieto de la señora Blavatsky y falleció en estas semanas atrás, Boris Desirkov, ha reunido. Él ha pedido los periódicos a Rusia, a Alemania, ella escribía en varias lenguas, a los periódicos de la India, a las publicaciones que le publicaban sus trabajos y sus artículos, reunió cartas, material, todo tipo de manuscritos y ya va por el volumen 11 o número 12, grandes volúmenes con toda la literatura que se reunió, que salió de la pluma de Blavatsky. De modo que no se trata de que ella escribió 3 libros, se pasó la vida escribiendo. El último libro escrito por ella, cuando ya su cuerpo físico estaba totalmente gastado y cuando su desencarnación estaba próxima, fue La clave de la teosofía. Los estudiantes le dijeron que Isis era relativamente difícil de leer y estudiar,
pero que la doctrina secreta era un libro muy difícil, con pasajes enteros casi incomprensibles para la comprensión media de la gente. Estas quejas de los interesados en estudiar teosofía, perezosos, porque si se estudia Isis, pero si se estudia la doctrina secreta sin pereza y con disciplina, el todo coherente aparece a la vista, no es tan difícil como podría suponerse. Ella se decidió a escribir un libro fácil de teosofía, un libro sencillo de teosofía, y escribió su último libro, La clave de la teosofía. La clave de la teosofía es un libro, quizás como una especie de homenaje a Platón, dialogado, en preguntas y respuestas. Se supone que la autora dialoga con alguien y las preguntas, las cuestiones que le presenta ese alguien que está dialogando con ella son contestadas en el libro, un poco a la manera de los diálogos socráticos. De ese libro de la clave de la teosofía extraje este pasaje que voy a leer ahora. Ella habla de la universalidad de las escuelas de misterios y llama a esa sabiduría que tenían los hierofantes religión de la sabiduría. Ella no emplea siempre el término o el vocablo teosofía. Algunas veces emplea como sinónimos cábala oriental, filosofía esotérica, religión de la sabiduría. A este cuerpo de doctrina le da diversos nombres. En este caso es religión de la sabiduría. Pregunta el interlocutor: siendo esotérica lo que se llama propiamente la religión de la sabiduría, según afirmáis, ¿cómo pudieron ser transmitidos sus dogmas o principios hasta nuestros días? Y contesta la autora: la religión de la sabiduría fue siempre una y la misma, y siendo la última palabra del conocimiento humano posible, fue cuidadosamente conservada. Existía edades antes de los filósofos alejandrinos, alcanzó a los modernos y sobrevivirá a todas las demás religiones y filosofías. Le preguntan, ¿por quiénes y en dónde fue conservada? Entre los iniciados de cada nación, contesta ella, entre los profundos investigadores de la verdad, sus discípulos, y en aquellas partes del mundo en donde estas materias fueron siempre más apreciadas e investigadas, en la India, el Asia Central y Persia. Le preguntan, ¿puede darme usted alguna prueba de su esoterismo? Y contesta ella, la mejor prueba que podéis tener consiste en el hecho de que cada culto religioso, o mejor dicho, filosófico antiguo, comprendía una enseñanza esotérica o secreta y un culto exotérico o público. Es además un hecho bien sabido que los misterios de los antiguos consistían en mayores, secretos, y menores o públicos, como en las solemnidades famosas llamadas en Grecia eleusinas. Los misterios eleusinos son los más conocidos porque son aquellos. Confluyen dos cosas para que sean los más conocidos. Una es que en el momento en que esos misterios estuvieron en auge y duraron algunos siglos, hubo en Grecia un periodo de esplendor filosófico. Los gobernantes, salvo pocos periodos relativamente cortos, ellos mismos eran iniciados, eran filósofos, eran hombres de gran saber. Aquellos de que se rodeaban los grandes gobernantes eran también iniciados. Entonces hubo una época de esplendor intelectual, de libertad intelectual. Todo el mundo investigaba, florecieron las artes, las ciencias, la filosofía, y eso hizo que se escribiera más y haya más documentos sobre los misterios de Eleusis
que sobre los otros misterios. Los misterios de Eleusis estaban divididos en dos grandes partes. Siempre hubo escuelas y siempre hubo iniciadores que encontraron, o a quienes encontraron los discípulos preparados. A mí me sorprendió leyendo la autobiografía de Isadora Duncan, la genial bailarina norteamericana, que ella en el libro sobre su propia vida comenta cómo era una amante de la literatura de Goethe, el autor del Fausto. Y comenta Isadora, en un determinado momento, era una mezcla de mundanalidad y de filósofa, esa gran mujer, esa mujer tan especial. Ella comenta que estaba leyendo los comentarios de Wolfgang Goethe acerca de los misterios griegos, de los misterios de Eleusis. Y ella discurre acerca de los misterios iniciáticos, acerca de la enseñanza de la reencarnación, de los dioses como presidiendo el destino humano y otras cosas que uno no esperaría encontrar en alguien que brilló en el arte y que brilló en la vida mundana. Así pues, los misterios mayores o secretos eran realmente esos, y no trascendió prácticamente lo que pasaba en ellos. Pero los misterios menores sí, porque iba una gran cantidad de gente, era una especie de tamiz, y los elegidos de los misterios menores podían pasar a los misterios mayores. Desde los hierofantes de Samotracia, los misterios de Samotracia también fueron muy famosos. Todos los autores hablan de los misterios de Samotracia en Egipto. Los brahmanes iniciados de la India antigua. El sistema brahmánico de iniciación que se perpetúa hasta nuestros días es más secreto, más cerrado. Tanto que muchos orientalistas que pasaron estudiando el sánscrito, vivieron en la India, viajaron por ese país, no se dieron cuenta de que había brahmanes iniciados. Es un sistema muy secreto. Los brahmanes iniciados de la antigua India, hasta los rabinos hebreos, todos, por temor a la profanación, ocultaron sus verdaderas creencias. Llamaban los rabinos a sus series religiosas seculares, a la religión exotérica externa, la Merkabah, o cuerpo exterior, el vehículo o la cubierta que ocultaba el alma. Los cabalistas hebreos nos dirán que el Antiguo Testamento, la Escritura, es para el pueblo, que la Torá es para los doctos y que el Zohar es para los iniciados, para los filósofos sublimes. Es decir, hay esas tres categorías del conocimiento. Repito, llamaban los rabinos a sus series religiosas seculares la Merkabah, cuerpo exterior, el vehículo o la cubierta que ocultaba el alma, es decir, a su ciencia secreta más elevada. Yo extraje un pasaje de la Gemara donde dice: los principales secretos de los misterios no se han de comunicar a todos los sacerdotes, sino tan solo a los iniciados. Ustedes preguntarán qué es la Gemara. Es la parte posterior del Talmud, que es una escritura muy apreciada por los judíos, que rige en gran parte la vida religiosa y que es comentado, estudiado, reflexionado, meditado por los místicos. La Gemara es la parte posterior y hace esa aclaración. No todos los rabinos eran iniciados. Y los misterios iniciáticos, como nos dirá la Gemara o nos dirá Maimónides, el Platón de los judíos, solamente pueden ser otorgados a los que están iniciados. En una palabra, había mucho sigilo. No todos los brahmanes son iniciados, son una pequeña cantidad. No todos los rabinos son iniciados, hay una pequeña cantidad, porque se requerían condiciones muy especiales para la iniciación.
Jamás en la antigüedad divulgó nación alguna, por conducto de sus sacerdotes, sus verdaderos secretos filosóficos a las masas, dando sólo a éstas la parte exterior de los mismos. Por eso que no nos debe sorprender el pasaje bíblico, dramático, incisivo: no tiréis vuestras perlas a los cerdos. Es un lenguaje netamente iniciático. Había una enseñanza simple y había una enseñanza profunda que no se podía desparramar ni profanar, y debía darse a los que estaban preparados para recibirla. El budismo del norte tiene sus vehículos mayores y menores, conocidos bajo el nombre de Mahayana, el interno o esotérico, y de Hinayana, el externo o el exotérico. No se les debe censurar por el secreto guardado. En Japón y en parte de la China hay escuelas esotéricas budistas del Mahayana hasta nuestros días. El secretario general de la Sociedad Teosófica en Brasil, que ha viajado, ha vivido en Japón, el ingeniero Murilo Núñez de Acevedo, se inició en la secta Shingon del budismo del norte, del budismo Mahayana, y él sabemos que fue iniciado en esa secta, pero él jamás ha revelado, porque es una escuela de las más secretas, de las más iniciáticas. No tiene enseñanzas para el público y se requiere una serie de pruebas hasta ser admitido en esas escuelas. Está de más decir que él habla el japonés. Así que esas escuelas permanecen hasta nuestros días. Bueno, si ustedes leen los libros de Suzuki y de su esposa Beatriz Lane Suzuki sobre budismo Mahayana, van a encontrar referencias al Shingon, a la escuela esotérica del budismo, y algunas de sus enseñanzas que se han filtrado. Algunas de sus enseñanzas que se han filtrado. Esto lo doy como referencia porque puede haber algún interesado. Los alfabetos ocultos y las cifras secretas son el desarrollo de los antiguos escritos hieráticos egipcios, cuyo secreto estaba antiguamente en poder de los hierogramatistas, sacerdotes egipcios iniciados. Según nos dicen sus biógrafos, Amonio Sacas, el creador de la escuela neoplatónica de Alejandría, Amonio Sacas juramentaba a sus discípulos para que no divulgasen sus doctrinas superiores, excepto a aquellos que ya habían sido instruidos en los conocimientos preliminares y que también estaban ligados por juramento. Finalmente, dice Blavatsky, no hallamos la misma costumbre en el cristianismo primitivo, entre los gnósticos y hasta en las enseñanzas de Cristo. ¿Acaso no habla él a las masas en parábolas de doble sentido, explicando únicamente a los discípulos sus motivos? A vosotros, dice Cristo, es dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a aquellos de afuera todas estas cosas se explican en parábolas. Esto es de Marcos 4:11, la cita. En las escrituras, en los evangelios sinópticos vamos a encontrar claras referencias en muchos pasajes, especialmente en San Pablo, a la enseñanza iniciática. Por otra parte están los escritos de los primeros padres de la Iglesia, Orígenes, Sinesio, Justino, Clemente de Alejandría, una gran cantidad de padres, los que echaron la base de las enseñanzas cristianas, y todos ellos dicen que el cristianismo tenía una enseñanza para el público y una enseñanza, pases, modos de reconocimiento para los iniciados, y enseñanzas que no podían ir al público, que eran propias de los iniciados. Hay que indagar en el origen de las cosas y uno se encuentra con un mundo notable, especialmente el de los 4 siglos antes a la era cristiana y el de los 3 o 4 siglos
de la era cristiana, posterior a la era cristiana. La patrística, los apologistas, los primeros padres de la Iglesia, el neoplatonismo, la interrelación entre cristianismo y neoplatonismo, etc. Todo eso es muy importante porque llega al misticismo, a San Buenaventura, a San Agustín, y se prolonga hasta nuestros días. El aspecto místico del cristianismo es un aspecto heredado, y note que no hay intención peyorativa, de la antigüedad mística, porque el misticismo es uno y no puede ser dos en todas partes del mundo. El misticismo es una vida interior espiritual. Los ritos, las ceremonias, el ropaje de la religión y de las escuelas puede ser muy variado y despistado, pero la experiencia mística es la misma aquí, en América, que en el Extremo Oriente, que en Europa y que en cualquier lado. Es el alma humana aspirando a lo divino y hablando en el secreto de su corazón con el Dios que está dentro de él. Eso es el verdadero misticismo. No hay otro misticismo. Y ese es el misticismo del ser humano. No hay un hombre oriental o un hombre occidental. Hay un estado místico, hay una experiencia mística, y esa es la misma para todos. Por eso los místicos, en el fondo, hablan todos el mismo lenguaje. Podemos comprender entonces que el estado místico no es privativo de una religión cualquiera, de una sociedad cualquiera, como por ejemplo la sociedad teosófica. Es un estado del alma, es un estado interno del alma. El que camina hacia adentro por el verdadero sendero llega al estado místico. Y me interesa que ustedes conozcan la cita que hace Blavatsky de Plotino, el gran filósofo del siglo III de la era cristiana. Plotino definió el verdadero éxtasis, el estado místico, y cita textualmente la señora Blavatsky, como la liberación de la inteligencia de sus conocimientos finitos. Cuando la inteligencia sale de la dualidad, del mundo de la dualidad, del conocer por afirmación y negación, de la duda, recupera en el mundo de la unidad su universalidad. Por eso Plotino expresa de este modo el proceso místico: liberación de la inteligencia de sus conocimientos finitos y su unión e identificación con lo infinito. Hay que hacer una reflexión, hay que ir hacia adentro, porque la reflexión con que se comienza, toda verdadera meditación comienza con una reflexión. ¿Y qué es una reflexión? Decimos de un hombre que es sesudo, que piensa, que no es impulsivo, que no es superficial, que no es tonto. Es una persona reflexiva. Piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. Porque reflexionar es flexionar de nuevo, flexionar la mente hacia adentro, entrar en el ámbito de la propia alma. Así comienza la meditación, porque la meditación saca a la mente del mundo de la dualidad, porque conocemos lo blanco por lo negro, y conocemos la luz por la oscuridad, y el bien por el mal. La mente dirigida hacia afuera conoce el mundo de la dualidad y no el de la unidad. No está capacitada para conocer el mundo de la unidad. Para eso tiene que centrarse, volver a su centro. Volver a su centro, a aquietar el mundo de la dualidad, y entonces, despojada del conocimiento finito, relativo, dualístico, contemplar la fuente, el origen, la pureza. Eso es lo que se consigue a través del largo y arduo proceso de la purificación y la meditación. Esta es la condición más elevada, pero su duración no es permanente y solo a muy pocos les es dado alcanzarla. Porfirio, Plotino, Jámblico son muy honestos, hay que leerlos. Ellos dicen, hemos alcanzado este estado de éxtasis. Porfirio dice que 7 veces en su vida.
Jámblico dice que 5 o 8 o 10 veces en su vida. Es un estado que se alcanza pero del que se vuelve. ¿Quién no ha tenido su pequeño éxtasis? ¿Quién no ha tenido una elevación de su mente? Ante un libro profundo, ante una escritura muy espiritual, ante una música muy bella y muy integradora, ¿quién no ha salido de la miseria de la personalidad humana y ha sentido su unión con la totalidad? Pero esos estados no duran. Esos estados de pre-samadhi, de pre-éxtasis, que muchos seres humanos hemos tenido, no duran. ¿Por qué? Porque llama el pequeño y hay que darle de comer en el caso de la mamá, o porque hay que salir al trabajo, o porque hay que preocuparse por mil y unos sucesos de la vida ordinaria. Sin embargo, sabemos que hay un camino hacia adentro y que ese camino conduce a este estado de que hemos estado hablando. Tal condición es idéntica al estado que se conoce en la India con el nombre de Samadhi. Este último es practicado por los yogis que lo facilitan físicamente por la mayor abstinencia en la comida y bebida y por un esfuerzo mental continuo para purificar y elevar la mente. Sería interesante entrar en este párrafo, la comida, la bebida y en el esfuerzo mental continuo, que abarca varias etapas. Los practicantes del yoga saben lo que es yapan, lo que es la repetición de un nombre sagrado para colocar a la mente en un estado, en cierta tónica, en cierto estado de receptividad y de quietud. La meditación es silenciosa y no pronunciada, o como lo expresa Platón, es el ardiente anhelo del alma hacia lo divino, no para pedir alguna gracia o favor particular, como sucede con la oración común, sino por el bien en sí, por el bien supremo universal. Así pues, añade Platón, guarda silencio en presencia de los seres divinos hasta que se disipen las nubes ante tus ojos y te permitan ver con la luz que de ellos emana, no aquello que se te presenta como bueno, sino aquello que es intrínsecamente bueno. Lo que hemos visto hasta ahora nos hace ver el por qué hay misterios. La universidad no es para los pequeñuelos que juegan en nuestra casa, a quienes alimentamos, cuidamos y que no tienen responsabilidades, ni todavía un aparato intelectual para captar las profundas enseñanzas superiores. En el crecimiento hay grados, es todo un proceso. El crecimiento es un nacer y un morir continuamente. Así, a medida que vamos progresando, no nos contentamos con el conocimiento viejo y antiguo, necesitamos conocimientos mayores. Claro que el bebé, una vez que se ha convertido en un pequeño, ya no se le puede seguir dando el biberón y algún caldo o alguna papilla, ya requiere un alimento más sólido. Esta imagen nos debe servir a nosotros para diferenciar entre los estados del alma. Hay almas que no podrían asimilar más que la papilla, pero hay almas que necesitan un suculento almuerzo de sabiduría, de conocimiento, porque están en capacidad de comerlo y de digerirlo, si ustedes me permiten seguir con la imagen que estoy empleando. Esta es la razón de por qué siempre hubo una moral robusta y sana para las multitudes y enseñanzas simples con el nombre de religión. Y siempre hubo filosofía y ciencia y prácticas espirituales para unos pocos que estaban dispuestos a abandonar el mundo después de haberlo experimentado. Después de haberlo experimentado, abandonar el mundo y hacer ya ahora el otro camino, el de regreso, que es un camino interior. Y a ese camino interior se le ha llamado el sendero, que no es geográfico, sino místico, que es un sendero que no recorre el hombre dentro de sí mismo. Extraje del pequeño librito Ocultismo Práctico de la señora Blavatsky, tomo pequeño,
que recomiendo a todos ustedes para leer, su lectura se puede hacer en 1 hora o un poco más. En realidad es un libro de cabecera. Es un libro para tomar una máxima y meditar algunas horas y luego tomar otra máxima y meditar algunas otras horas. La desgracia de nuestra cultura es que tenemos que tener erudición. Entonces necesitamos leer rápidamente muchas cosas, sin profundizar nada. Sabemos un poco de muchas cosas y no sabemos bien de una sola cosa y a fondo. El proceso en esoterismo es que se debe leer algo de valor que puede durar 10 minutos y meditar horas. Por otra parte, no olviden que la mente fotografía. Podemos fotografiar todo un libro, pero la inteligencia no creció. Es como tener muchos libros, toda esa pared de libros en nuestra casa. Eso no nos hace más inteligentes, más capaces, más maduros. Es la lectura de buenos libros, la profundización, la meditación, la reflexión, incorporar a nuestra vida íntima, interior, la sabiduría de esos libros. Si no, tener muchos conocimientos enciclopédicos en la mente es como tener muchos libros en la casa. Uno puede seguir siendo tonto. Es muy otra cosa la que se precisa para adquirir la sabiduría. Las disciplinas que se utilizaban en las escuelas de misterios. De una gran cantidad extraje unas pocas que son preparatorias para un paso más elevado. El lugar elegido para recibir instrucción debe ser adecuado para que no se distraiga la mente. De ahí el asrama, de ahí el templo, de ahí el retiro. Es muy difícil en las grandes ciudades donde la atmósfera psíquica está viciada y donde el tener que convivir con una gran cantidad de seres que no van en la misma dirección que nosotros y por tanto propagan una atmósfera que es perturbadora, es muy difícil, repito, en las grandes ciudades, es un verdadero heroísmo hacerse un propio lugar en el hogar de uno donde poder meditar, hacerse su propia atmósfera libre de los impedimentos de la mal llamada civilización. Eso es porque para ciertas prácticas y ciertos desarrollos el hombre era sacado del mundo, era llevado al aura del gurú, al aura del maestro bienhechora, porque el aura de un gran ser tiene todos los gérmenes espirituales que nosotros tenemos que adquirir. Es como en invierno estamos ateridos y llegamos a un buen fuego, nos sentimos reconfortados. El aura y la compañía de los seres superiores siempre agrega, golpea en nuestra propia aura y despierta en nuestra aura gérmenes que necesitamos para la vida espiritual. De ahí la relación de maestro y discípulo, relación totalmente necesaria para el desarrollo de carácter oculto. Antes de que se le permita al discípulo estudiar cara a cara, ha de adquirir conocimientos preliminares en una selecta compañía de otros oyentes. Si el hombre tiene que revertir a la vida, tiene que empezar estudiando con un pequeño grupo. Y ese pequeño grupo va a tener las condiciones que voy a leer a partir de este momento. En las escuelas de misterios, durante un tiempo que variaba según la escuela, el neófito, el que optaba por el discipulado, era un upasaka, era un esravaka, en fin, se le llamaba de distintos nombres y todos esos nombres significa oyente. Nosotros estamos dispuestos a hablar y hablar y hablar y a comentarlo todo y quizás sin mayor estudio o preparación estaríamos dispuestos a dar conferencias, en erigirnos en maestros, pero se aprende mucho en silencio y oyendo. Cuando se tiene a un ser más sabio delante, ¿a qué hablar? Hay que estar con el oído atento y beber la sabiduría que ese ser nos va a trasvasar. De ahí que en las escuelas iniciáticas, véase la famosa escuela pitagórica, que es un ejemplo con los acústicos, los neófitos pasaban varios años escuchando sin proferir palabras, porque el silencio es una disciplina
maravillosa. El que controla la lengua, controla la mente. No olviden esto. Durante el estudio deben los upasakas, los discípulos, mantenerse unidos como los dedos de una mano. Deben aprender por la experiencia que cuanto perjudique a uno, perjudica a los demás. Y todo cuanto beneficia a uno, beneficia a todos, como los dedos de una mano. Si tenemos la desgracia de perder un dedo, la mano ya no sirve más. Ese símbolo de estar unidos, ese símbolo iniciático de estar unidos como los dedos de una mano, significa simpatía, vibrar con amor, con benevolencia, con buena voluntad por los progresos que está haciendo mi hermano. En vez de estar a ver si se equivoca, a ver qué dice, a ver qué le puedo señalar, que es el vicio tan acostumbrado de nuestra civilización. Cuando otro ha hecho más progresos que yo, si lo amo y es mi amigo, estoy contento porque su espiritualidad me va a beneficiar en algo a mí. Alguien que está en la lucha por su superación está elevándose. El hombre que se eleva, eleva a todos los demás que le rodean. De este modo, esta unidad entre el pequeño grupo nos va a llevar a una unidad más grande, con toda la humanidad. Porque el sendero místico es un sendero de fraternidad y unión con toda la humanidad. Y se aprende con los condiscípulos. Por eso dice, el maestro debe armonizar a los condiscípulos como si fuesen las cuerdas de un laúd, que aunque cada una distinta de las demás, emiten sonidos concertados. El comentario oculto a esta regla dice que el maestro es como un músico que arranca arpegios y armonías maravillosas de las cuerdas que son sus discípulos. Y cada cuerda es diferente y cada cuerda emite un sonido. Y ese sonido, cuanto más afinado esté, mejor para la música que ha de interpretarse. Es esa la unidad de vida. Ese es el espíritu del misticismo. Y termino con la regla sexta. Quienes deseen adquirir el conocimiento han de renunciar a todas las vanidades del mundo y de la vida. Y la regla séptima. Los medios más eficaces de adquirir conocimiento y disponerse a recibir la sabiduría superior son la meditación, la abstinencia, el cumplimiento de los deberes morales, los pensamientos apacibles, las palabras amables, las buenas acciones y la benevolencia hacia todo con entero olvido de sí mismo. Es la bondad perfecta, es el bien perfecto. Es lo que espera cada ser humano, es aquello a lo que nos tenemos que atrever. Como mañana y en las dos últimas reuniones de la semana próxima tendré que seguir con estos asuntos al hablar de algunas escuelas y comunidades iniciáticas, dejo por terminado el tema hoy. Muchas gracias.